Hoy nosotros terminamos la serie titulada El anhelo de pertenecer. Yo creo que hay un anhelo de cada ser humano de pertenecer. A través de la historia ha sido de esa forma y yo creo que no hay ni una sola persona en el mundo, probablemente, que podamos decir en un estado mental normal, con un deseo muy profundo de pertenecer a algún lugar. Yo creo que el viaje más grandioso de toda la humanidad sería lo que yo llamaría el viaje de Navidad, un viaje hecho del cielo a la tierra donde Dios llegó a Belén. Las historias muy conocidas para nosotros, una versión terrenal en que envuelve a María y José, envuelve a los ángeles, a los pastores y a los reyes magos. Déjenme leer para ustedes lo que Juan escribió en su evangelio, el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento, empezando en el primer verso de Juan capítulo 1. Al comienzo no va a sonar como la historia de Navidad, pero es el comienzo de Dios diciendo que esta es la solución para el anhelo del hombre de pertenecer. En el comienzo era el Verbo. Y si notan, al seguir en sus Biblias, la palabra verbo empieza con una B mayúscula. En el comienzo era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y Él estaba con Dios en el comienzo y a través de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y luego nos saltamos al versículo 14, el mismo Verbo con la B mayúscula se hizo hombre, muy importante, y habitó entre la gente de la tierra, entre nosotros, en este mundo. Noten que el Verbo habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En Navidad Jesús vino a la tierra, donde en lo natural Él no pertenecía, para proveer un lugar para la humanidad en el cielo de Dios, donde naturalmente el hombre no pertenecía. Quiero considerar tres cosas que Dios hizo en Navidad para responder el anhelo del hombre para pertenecer. La primera es que Jesús dejó el cielo y vino a la tierra. Nuestro texto nos dice que en el comienzo existía con una B mayúscula el Verbo. Este Verbo era uno de los nombres a lo que podríamos decir uno de los apodos para el Hijo de Dios. Era un término griego, logos, que se refiere al Hijo de Dios, quien era el Verbo que vivía por siempre y para siempre en el cielo. Es el Verbo que vemos en Génesis capítulo 1, donde Dios dijo, hagamos al hombre. Para ser más exactos, debemos decir que el Hijo de Dios, como el Verbo diseñó el cielo y la tierra, Él los creó, el cielo y la tierra. Juan primero, del 1 al 3 dice, por medio de Él, todas las cosas, cada cosa que tú y yo vemos, tocamos o sentimos en cualquier manera que experimentamos, hecho en el cielo y la tierra, viene del Verbo. Y sin Él, nada de lo que fue creado llegó a existir. Él es el dueño, era su lugar perfecto, este lugar llamado cielo, era un lugar de satisfacción para lo mejor de todo. Era más magnífico que todas las estrellas en una noche sin nubes, que hace que nos imaginemos cómo será el cielo. Era más hermoso que cualquier música que pudieras escuchar. Era un lugar de extrema felicidad. El cielo era la casa de Jesús. Era el lugar perfecto de Dios. Este viaje de Navidad, sin embargo, trajo a Jesús de ese lugar perfecto a una tierra que se hizo imperfecta por la creación de Dios de Adán y Eva y su rebelión en contra de Él. Este texto en Juan 1 nos dice que el Verbo se hizo hombre. Este Dios eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él se mudó a nuestro mundo. Él nació de una de nuestras mujeres
en uno de nuestros establos, Él vino a una de nuestras villas en la tierra llamada Belén. Es difícil imaginarse el contraste entre el cielo y la tierra, pero es real. Y para ayudarnos a tratar de imaginarnos la diferencia entre el cielo y la tierra, este lugar perfecto que Dios empezó con nosotros como creador, a este lugar imperfecto, hecho imperfecto por la humanidad y su rebelión. Quiero contarles brevemente acerca de la hermana Emanuel. Ella nació en Bélgica. Ella era una monja. Su llamado la llevó a Cairo, Egipto, y ella vivió ahí junto a los recogedores de basura. Ella era muy respetada. Ella vivió allá por más de 2 décadas. Ella vivía con los que los egipcios se refieren como los Sabalín. Sabalín significa lo sucio, los desperdicios. A la edad de 60, ella estaba viviendo en una pequeña choza con muy pocas posesiones. Ella estaba viviendo en la basura podrida. Ella viajaba a la ciudad de Cairo todos los días para la misa de las 5 de la mañana. Y ella retornaba con muy poca comida. Ella tenía que lidiar con las dificultades de los sabalíns, lo sucio, y la basura, con los gusanos creciendo en sus alimentos. Ella estaba a veces rodeada de los piojos y las pulgas en su cabello. Estaba rodeada por las enfermedades, pero eran los sabalíns, que la hermana Emanuel ha sido conocida en la historia como una de las que estableció escuelas, clínicas y servicios sociales para la gente de esa ciudad. Mi amigo, el Hijo de Dios, hizo su viaje del cielo, un lugar de perfección, sabiendo muy bien que donde llegaría podría ser referido, comparando la perfección con la tierra, sería como él estaba dejando la perfección para venir al Sabalín. Los fariseos eran los líderes religiosos en la fe judía en la vida de Jesús, y ellos nunca aceptaron a Jesús como el proclamado Hijo de Dios por esta experiencia de la carne. Ellos no podían concebir que Dios en su perfección pudiera tomar la forma de la carne. Jesús, como ven, vino en un viaje del cielo, el lugar de la perfección, a la tierra, porque Él vio que en la caída del estado de la humanidad, en su condición de pecado, una posición que era menos que la perfección la descualificaba de ir al cielo. Dios bajó para reunirse con el anhelo de cada ser humano tiene, el anhelo de un lugar de importancia para toda la eternidad. Jesús dejó el cielo y bajó a la tierra. Es la primera cosa más significativa que debemos entender cuando hablamos de lo que Dios está tratando de cumplir en el anhelo de pertenecer que está en cada ser humano. La segunda cosa que la Navidad hace es que nos dice que Jesús dejó la eternidad para estar atado en un tiempo cronológico por al menos un periodo de su existencia. Jesús dejó el cielo, lo cual no tiene nada que ver con el tiempo cronológico, está fuera de esa zona de tiempo. Jesús hizo un viaje no solo del cielo a la tierra, pero de la eternidad a este tiempo de orientación. La palabra de Dios dice que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y lo mismo era en el comienzo con Dios. Déjenme preguntarles, ¿cuándo fue el principio? ¿Cuán lejos pueden imaginarse que el tiempo pueda ir? Imaginarse 2000 años sería mucho, ya que nosotros vivimos usualmente menos de 100 años. 2000 años atrás aproximadamente Jesús nació. 10.000 años es realmente difícil para nosotros imaginarnos. Pueden posiblemente imaginarse 1.000.000 de años, 1.000.000 de años. No importa qué tan lejos nuestra imaginación pueda llevarnos. El principio, como Juan lo menciona en el capítulo 1, el principio es mucho más lejos de lo que podemos imaginarnos.
Sin embargo, Dios ya existía antes del principio de lo que ustedes y yo podríamos imaginarnos como el factor del tiempo de lo que ahora marca la historia de la humanidad. Dios ya había empezado. Jesús era el Verbo. En el principio, que aquel que era eterno se ató al calendario, se ató al reloj. Él vino a nuestra forma de pensar y Él vino a la realidad que habían ciertas responsabilidades diarias que eran ya de Él. Jesús contó sus cumpleaños como ustedes y yo lo hicimos. Él habló de los días de la semana como ustedes y yo lo hicimos. Él se refería al día de descanso como ustedes y yo lo haríamos. Él experimentó la hora de levantarse, la hora de acostarse, días de trabajo y días donde no habría trabajo, donde Él iría a las sinagogas o al templo y adoraría a Dios. Yo pensaría de Jesús como el Dios de la eternidad. El Verbo, el Logos, se sentiría terrible de estar bajo un reloj y el calendario que era parte de la existencia humana. Cuando Dios a través de Jesús vino a este tiempo, Él se permitió a sí mismo acomodarse a los horarios humanos. Él se convirtió en parte de la historia humana. Él vino exactamente en el momento indicado. Dios dice en la historia humana, en el momento preciso Él vino. Aún aquellos quienes no son creyentes, hoy en día dirán que fue el mejor momento para el Evangelio de Jesucristo de venir al mundo por la Pax Romana o paz romana. Trajo a las naciones bajo una sola ley, bajo un solo emperador. La gente podía viajar por los caminos construidos por los romanos. Había un lenguaje común que permitía a la gente pasar información rápidamente a lo largo y ancho. Aún aquellos fuera del imperio romano vieron una estrella tan lejos en el oriente y estudiaron astronomía y se dieron cuenta de la importancia de la estrella. Y se remonta a la literatura antigua, la cual habla de que vendrá una gran diosa que vendría a la región. Entonces ellos siguieron a la estrella del oriente. Nos referimos a ellos como los Reyes Magos, lo que rara vez tomamos el tiempo para recordar porque está asociado en el espectáculo histórico. Está todo en un acto, pero hay probablemente 2 años de tiempo entre el nacimiento de Jesús y el arribo de los Reyes Magos al templo de Herodes. Pero Jesús vino solamente de la eternidad al tiempo. Él vino con el sentido de reiniciar el reloj del tiempo. ¿Se han dado cuenta que los calendarios de hoy en día están creados con la mentalidad del después del nacimiento de Jesús? Antes del nacimiento de Jesús nos referimos a los años AC de la historia humana. Cristianos, judíos, musulmanes, budistas, hindúes, gente de todas partes del mundo establecen sus calendarios por la venida del Hijo de Dios de la eternidad en esta cosa que conocemos como el tiempo. Yo espero que lo que es cierto en la tierra sea también cierto en el cielo, pero todavía no lo comprendemos plenamente. Nuestro calendario y nuestros relojes están ahora sincronizados de forma que el cielo está conectada a la tierra y la tierra por siempre está conectada al cielo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en el contexto del tiempo con la eternidad, antes nosotros, el hombre, ha sido dado por Dios el anhelo de pertenecer. Es en parte por lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 8 estas palabras: a través de Jesús ya no hay ninguna condenación, porque lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Ahora hay un lugar de pertenecer donde Dios dice que ustedes son la hechura de Dios. Ustedes son los hijos de Dios. Ustedes han sido declarados por Cristo como sus amigos. Cuando ustedes aceptan el regalo de la vida que Él trajo a la humanidad, para que nosotros pertenezcamos para siempre en la familia de Dios. No somos llamados herederos de Dios. Somos referidos como coherederos de Jesús. Esto es por lo que Dios trascendió la eternidad y vino a ser limitado por el tiempo. ¿Por qué Dios sería limitado por el tiempo? Mi amigo, es porque tú lo estás. Porque yo lo estoy. Porque toda la humanidad está atada al tiempo. Nos referimos a esto
Cada tumba lo indica: fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, un guión en el medio, el cual representa lo que nosotros llamamos el tiempo de vida. Entonces, primero, ¿qué es lo que hizo Dios en Navidad para que podamos anhelar el deseo de pertenecer? Él dejó el cielo y vino a la tierra. El segundo, Él dejó un lugar perfecto para estar atado al tiempo y a todas sus imperfecciones. Tercero, Jesús viajó en Navidad para ser de un ser espiritual a un ser corporal. Quizás esta es la parte menos entendible del viaje de Navidad. El eterno Hijo de Dios, que era un espíritu, solo un espíritu, no podíamos verlo, no podíamos tocarlo. Nadie podía tocarlo. Era invisible, pero así como Dios el Padre y Dios Espíritu Santo son todavía invisibles ahora, también lo era Jesús en ese entonces. Pero ser invisible, ahora lo entendemos, no hace algo menos real. En tecnología, ciencia, ahora nosotros entendemos que hay muchas cosas que no vemos, pero nos damos cuenta que están ahí. Por ejemplo, las señales de radio, sabemos que están en esta habitación donde estoy ahora mismo, pero no lo podemos ver. No escucho ningún sonido, pero la tecnología adecuada podemos enfocar en las señales de radio y traer sonidos en esta habitación porque nos confirma que es invisible. Señales de televisión, hay ondas. La tecnología nos permite que los sonidos sean invisibles y nos permite disfrutar la televisión. Hay ondas de radiación invisibles. Tenemos un microondas. Ser invisible no significa que no existe, solo significa que en un punto, en la forma celestial, Jesús era un espíritu invisible, pero Él se permitió tomar una forma corporal. ¿Por qué? Porque tú lo eres. Porque Él quería relacionarse contigo para satisfacer tu anhelo de pertenecer. Cuando Jesús se embarcó en este viaje, a Él le dieron el nombre de Jesús. Ahora, nosotros no llamamos a nuestros hijos Jesús muy seguido en inglés, pero si tú quisieras pasar por desapercibido, si quisieras que no te encuentren fácilmente, si tú no quisieras sobresalir de un grupo de jóvenes judíos, tú quisieras ser llamado Jesús, porque Jesús era en esos tiempos históricos, cronológicos, en la historia israelí, como algo común entre los muchachos judíos, como los dos nombres más comunes, como James y John, lo han sido en los últimos 50 años en América. Jesús fue el nombre que fue dado a Él. Era Jesús, no el nombre de Jesús que hacía al Hijo de Dios especial. Era el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, hizo a ese nombre especial para que tú y yo ahora nos demos cuenta que ofrece santidad y un cumplimiento a nuestro anhelo humano de pertenecer. El Hijo de Dios en Navidad fue limitado por el espacio humano. Él se convirtió en humano en la concepción. Este eterno, poderoso Hijo de Dios dejó el cielo y se convirtió en un embrión humano, y el Dios que es descrito en Juan 1 como la luz, estando en una completa oscuridad dentro del vientre, eventualmente viene en lo que era probablemente un bebé de tamaño regular de unas, 7 libras, 2 onzas. No podía hablar, usando algún tipo de pañal cuando necesitaba ir al baño. Totalmente dependiente de María para cualquier necesidad de la vida de un bebé. Aún así, la palabra de Dios decía que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Para que tú te puedas relacionar como alguien a quien tú perteneces. Dios, para que pueda alcanzarnos, para que pueda comunicarse con nosotros, para que pueda salvarnos del pecado y la muerte, se convirtió en lo que nosotros ahora somos, seres humanos indefensos, dependientes de otro ser humano para levantarnos
Es el mismo cuerpo que creció en Egipto, más tarde creció en Nazaret, en la casa de un carpintero llamado José. Es el mismo cuerpo que una vez caminó en el agua en frente de sus discípulos en una noche de tormenta. Es el mismo cuerpo que fue crucificado y clavado a una cruz de madera en una montaña llamada Gólgota. Es el mismo cuerpo que descansa en la tumba. Es el mismo cuerpo que resucitó de nuevo a la vida en la mañana de Pascua y que ahora está ahí orando y ascendió al cielo y está orando e intercediendo por personas como nosotras. Es el mismo cuerpo que la Biblia predice y Jesús promete regresar a esta tierra de nuevo. Mi amigo, es el mismo cuerpo que Él por siempre y para siempre tendrá eternidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tú y yo también un día, cuando lleguemos al cielo, tendremos un cuerpo glorificado. Dios, lo ves, hizo todo lo que pudo hacer para satisfacer nuestro anhelo de pertenecer. Dios, yo creo, nos enseña en la Biblia que hay una vida después de la muerte. Hay una existencia que el espíritu del hombre, su parte eterna, continuará por siempre y para siempre, donde habrá algún tipo de cuerpo glorificado para aquellos que tienen a Dios y aceptan el regalo de Navidad que Jesús trajo a nosotros. La palabra de Dios, la cual estuvo en el principio hablando, luego se convirtió en hombre y ahora está sentado a la diestra del Padre y volverá un día por ti y por mí. Mi amigo, tú perteneces a Dios. Él ha hecho todo lo que pudo para traerte a este lugar donde tú perteneces. La historia de la Biblia es una historia maravillosa. La historia de Navidad es un viaje maravilloso. Es el viaje de María y José a Belén. Es el viaje de los ángeles del cielo a la tierra. Es el viaje de los pastores de las colinas de Judea al establo de Belén. Es la más grande historia de todas, en mi opinión. Realmente esta historia es una historia para que los seres humanos consideren. Es la parte de la historia de Dios que quisiera enfatizar mientras cierro esta mañana. Está expresada probablemente en el versículo más importante en la Biblia, pero es por esto que Dios vino a esta tierra en la forma de Jesús. Dios amó tanto a este mundo que Él dio su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, Dios vino por nosotros. Vino para salvarnos de nuestros pecados. Vino a ofrecernos la salvación como un regalo gratuito. Él nos ofrece el perdón. Él nos ofrece la respuesta para nuestro anhelo de pertenecer como tu Creador, como aquel que sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza, sabe cuántas lágrimas has derramado en el transcurso de tu vida, sabe lo que te causa ansiedad mientras te sientas y escuchas estas palabras. Ahora mismo, mi amigo, Dios te ha creado. Él ha creado a cada persona en este mundo. Él hizo todo en este mundo. Él puso en tu corazón el conocimiento de su existencia. Él te ha guiado a través de varias circunstancias y gente hasta donde tú estás sentado en este mismo momento, escuchando a mi voz, diciéndote las historias más grandes nunca antes dichas acerca del más grande hombre que existió e hizo la más grande oferta a la humanidad. Esta es la historia de amor de Dios para ti. Dios quiere que te sientes en su cielo por siempre y para siempre. Jesús dijo, cuando Él estaba en esta tierra, no se angustien ni se acobarden. Ustedes creen en Dios, pero también crean en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes. ¿Conocen
a Dios? ¿Recuerdan alguna vez en el transcurso de sus vidas de alguna vez haber dicho: Dios, recibo a Jesús como el cumplimiento de mi anhelo para el propósito y significado de mi vida? Si no, me gustaría cerrar con una oración y quiero invitarlos a que permitan estas palabras representar los pensamientos más honestos para nuestro Dios Todopoderoso. ¿Podrían orar conmigo, por favor? Querido Dios, yo anhelo por un sentido de paz interior. Muchas veces me preocupo, muchas veces me encuentro inquieto, muchas veces me despierto y no puedo regresar a dormir por mi ansiedad. No estoy seguro. Dios, no estoy seguro si iré al cielo esta noche si muero, pero ahora mismo acepto por fe, si lo que escuché es cierto, que Jesús vino para traerme salvación, que Jesús vino para permitirme pertenecer a tu familia en un lugar en el cielo por siempre, y lo acepto por fe. Jesús, el Cristo de Navidad, te pido, Jesús, que vengas a mi corazón, aumentes mi entendimiento y me perdones mis pecados. Quiero complacerte, prometo mi mayor esfuerzo para hacerlo. Te ofrezco el control de mi vida desde este día en adelante. Yo creo en ti, Jesús. Te llamo Señor desde este día en adelante. Te pido, Señor, dame paz mientras camino en este día y para siempre perteneciéndote a ti. En el nombre de Jesús te pido. Amén.